El día de hoy, chicos, vamos a ver el tema de clasificación de Pero triángulos. ya no me quería levantar de mi camita, tenía mucho sueño. Tenías mucho sueño porque, pues, Porque en el invierno siempre a mí me Sí, da mucho profesor. sueño. te da En el sueño. invierno sí es. Te abrigas y así duermes Siempre, rico. en el invierno siempre da mucho sueño, por eso las clases, algunas comienzan a las 11 y otras a las 9 y las otras a las 8. Qué cargoso ese profe que hace clase a las 8, ¿no? Sí, justo ahorita son las 8 y Sí, tanto. profesor. Que Qué son las cargoso. 8. Son las 8:14. Yo pensaba que eran las 9 ya. Sí, sí. A ver, vamos a ver por acá, chicos. Vamos a ver. La semana pasada habíamos visto clasificación de triángulos, ¿ya? Y en la clasificación, no, perdón. La semana pasada habíamos visto la primera parte de triángulos, donde básicamente habíamos visto dos propiedades fundamentales, ¿no? De que la suma de sus ángulos internos es igual a 180 y que la suma de sus ángulos externos va a ser igual a 360. El día de hoy lo que vamos a ver es la clasificación de triángulos. Ahora, lo primero que vamos a ver es la clasificación según la medida de ¿qué? Según la medida de sus ángulos. Tienes que saber que según la medida de sus ángulos, ¿ya? Tienes que saber que según la medida de sus ángulos, los triángulos se clasifican en tres tipos de triángulos. Se clasifican en el triángulo, ¿ya? A ver, podemos decir esto, ¿no? Vamos a hacer esta clasificación, ¿ya? Vamos a tener primero el triángulo rectángulo. Vamos a tener primero el triángulo rectángulo, ¿ya? El triángulo rectángulo es aquel triángulo donde uno de sus ángulos mide 90 grados. El triángulo rectángulo es aquel triángulo donde uno de sus ángulos mide ¿cuánto? Mide 90 grados. Ese es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo, ¿no? Por ejemplo, voy a dibujar acá un triángulo. Es aquel triángulo, ¿ya? Donde la medida de uno de sus ángulos, por ejemplo el de acá, mide 90 grados. Y recuerda que yo te había dicho que una manera de representar que era un ángulo recto, que era un ángulo que medía 90 grados, era porque en ese ángulo se dibujaba un cuadradito, ¿no? Que puede estar pintado o puede estar sin pintar. Pero este cuadradito de acá representa que la medida del ángulo es igual a 90 grados. Si yo llamo a este ángulo de acá, yo le llamo alfa, como es un triángulo rectángulo, alfa tiene que ser igual a ¿cuánto? Alfa tiene que ser igual a 90 grados. Ese es un triángulo rectángulo. Cuando alfa es igual a ¿cuánto? Cuando la medida de uno de sus ángulos mide 90 grados. Por ahí quizás alguien se puede preguntar, profe, ¿puede tener dos ángulos? ¿Ya? ¿Puede tener dos ángulos que midan 90 grados? No, no puede tener dos ángulos que midan 90 grados. ¿Ya? No puede tener dos ángulos que midan 90 grados. Uno de sus ángulos tiene que ser 90 grados. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. ¿Sabes qué más vamos a encontrar acá? Vamos a hablar también del triángulo oblicuángulo. Ya, a ver un ratito. Vamos a hablar también del triángulo oblicuángulo. Por aquí vamos a poner el triángulo oblicuángulo. Profe, ¿qué es el triángulo oblicuángulo? ¿A qué llamamos triángulo oblicuángulo? Escucha. El triángulo oblicuángulo es aquel triángulo donde sus medidas de sus ángulos no es 90 grados. En el triángulo oblicuángulo la medida de sus ángulos no es 90 grados. Y acá tenemos dos tipos de triángulos oblicuángulos. Tenemos un primer tipo, ya, tenemos un primer tipo que le vamos a llamar triángulo acutángulo. Ya, un primer tipo que le vamos a llamar triángulo acutángulo. Profe, ¿qué es el triángulo acutángulo? El triángulo acutángulo es aquel triángulo, ya, es aquel triángulo donde la medida de sus ángulos internos es menor que 90 grados. El triángulo acutángulo es aquel triángulo donde tú observas que la medida de sus ángulos internos es menor que 90 grados. Profe, ¿qué quiere decir eso? Que si él mide alfa, si él mide beta, si él tiene una medida teta, si es un triángulo acutángulo, entonces la medida de estos ángulos tiene que ser menor que 90. Si alfa menor que 90 grados. Beta menor que 90 grados. El ángulo teta menor que 90 grados. Ahí está. Ese es el triángulo acutángulo. Cuando la medida de sus ángulos son menores que 90. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la medida de sus ángulos son menores que 90. También vamos a encontrar aquí, en los triángulos oblicuángulos,
también vamos a encontrar al triángulo obtusángulo. Ahora, ¿qué es el triángulo obtusángulo? Préstame atención por acá. El triángulo obtusángulo es aquel triángulo donde la medida de uno de sus ángulos es mayor que 90 grados. El triángulo obtusángulo tiene un ángulo cuya medida es mayor que 90 grados. Es mayor que 90 grados. Mira por acá. Tengo este triángulo de acá y este ángulo alfa. Si es un triángulo obtusángulo, debe cumplir que alfa tiene que ser mayor que 90 grados. Y si alfa es mayor que 90, es un triángulo obtusángulo. Por ejemplo, la medida de alfa acá puede ser 80, no. Para que sea obtusángulo, este tiene que tener un ángulo que sea mayor que 90. 91 grados. 180 no. O sea, de hecho que, bueno, tiene que ser menor que 180, ¿no? Vamos a poner acá. Cuidado con confundir acá. A ver. El ángulo tiene que ser mayor que 90 grados, pero importante que sea menor que ¿cuánto? Menor que 180 grados. O sea, ¿qué valor puede tomar alfa? 91 grados, 100 grados, 120 grados. Cuando tiene un ángulo mayor que 90, se va a llamar triángulo obtusángulo. Se va a llamar triángulo obtusángulo. 70 grados. ¿Ya? Se va a llamar triángulo obtusángulo. Mira por acá. A ver un ratito. Mira acá dice, problema número 5. Mira lo que nos dice el problema número 5. ¿Ya? Mira lo que nos dice el problema número 5. Ojo que debemos recordar lo que hicimos la semana pasada. ¿Ya? Debemos recordar lo que hicimos la semana pasada. A ver. Ya, mira. Este ángulo mide 40, este ángulo mide 50 y este ángulo mide X. Me piden calcular X. ¿Cómo hallo el valor de X? Recordando lo que hicimos la semana pasada. La suma de sus ángulos internos, recuerda que eso tiene que sumar 180. Entonces yo digo, el valor de X más su otro ángulo, ¿cuánto mide? Más 40 grados, más el otro ángulo, ¿cuánto mide? Más 50 grados, ahí están sus tres ángulos. Esto tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 180 grados. Pero mira, si yo sumo 40 más 50, eso me da 90 grados. Y este 90 grados va a pasar a restar. ¿Qué quiere decir entonces? Que X es igual a ¿cuánto? X es igual a 180 grados menos 90 grados. Menos 90 grados. A ver, pequeñines, vamos, dime, ¿cuánto es 180 menos 90? 90. O sea, ¿qué quiere decir? Que este ángulo de acá mide 90 grados. Oye, ¿y recuerdas cómo se llamaba aquel triángulo donde tenía un ángulo que medía 90? Sí, ABC. rectángulo. Ahí está. Se llama triángulo rectángulo. Cuando uno de sus ángulos mide 90 grados, ¿cómo se va a llamar? Triángulo rectángulo. Cuando uno de sus ángulos mide 90 grados, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Que este de acá viene a ser un triángulo, ¿qué? Este viene a ser triángulo rectángulo. Pregunta, ¿por qué se llama triángulo rectángulo? Porque el que mide 90 grados. Claro, porque tiene un ángulo que mide 90 grados. Nada más. Porque tiene un ángulo que mide 90 grados. ¿Listo? Muy bien. Mira, vamos a continuar acá. Problema 6. Ya, a ver qué pasó acá. Vamos a ver con el problema número 6. A ver, espera. Ya, ahora sí. Problema 6. Mira lo que dice. Calcule M y clasifica el triángulo PQR. Ya, ojo. Si no se nota, este ángulo de acá vale 60 grados. Profesor, igual sale 90. Igual sale 90, ¿no? Ajá. Sí, porque 60 más 30 es igual a 90. 180 menos 90 es igual a 90. Claro, tengo acá M más 60 grados
más 30 grados, eso es igual a ¿cuánto? Eso es igual a 180. Entonces, nosotros sumamos, ¿no? 60 más 30, profe, este es 90. Pero este 90 va a pasar a restar, ¿no? Entonces, M es igual a ¿qué? M es igual a 180 grados. M es igual a 180 grados menos 90 grados. ¿Cuánto vale M entonces? M vale 90 grados. Ahora, si tiene un ángulo que mide 90 grados, ¿cómo se llama entonces el triángulo? Triángulo rectángulo. Claro, se le va a llamar, se le conoce como un triángulo rectángulo. Se le conoce como un triángulo rectángulo. Ahí está. Se llama triángulo rectángulo. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo, muy bien. A ver acá, mira, ve. Dice que la medida de los ángulos, ya, dice que la medida de los ángulos es igual a lo siguiente, mira. Dice que la medida de sus ángulos, acá mide, mira, a ver, perdón. Acá este 60 grados, ojo, lo voy a apuntar acá porque no se nota bien. Este ángulo de acá mide 80 grados y este ángulo de acá mide 40 grados. ¿Cómo se llama ese triángulo? ¿Puede llamarse triángulo rectángulo? No, No, muy bien, es un no. triángulo oblicuo. Claro, va a ser oblicuángulo, pero habían dos. Acutángulo o obtusángulo. Para eso tienes que recordar lo siguiente. Se llama acutángulo cuando sus ángulos son menores que 90. Octángulo, profesor. Y se llama obtusángulo cuando sus ángulos son mayores. Mide más que 90. Claro. Es octángulo. Esto va a ser un triángulo acutángulo, ¿no? Porque este es 80 menor que 90. Él es menor que 90, él es menor que 90. Por lo tanto, vamos a decir que este es un triángulo. Por lo tanto, vamos a decir que este es un triángulo que un triángulo acutángulo. Ahí está. Este es un triángulo acutángulo. Listo. Ya. Vamos a volver. Vamos a regresar por acá. Ahora vamos a ver la clasificación. Ahora vamos a ver la clasificación según la longitud de sus lados. Esa clasificación que acabamos de ver es según la longitud o según la medida de sus ángulos. Ahora, según la longitud de sus lados, según cómo miden sus lados, vamos a encontrar ¿a qué? Vamos a encontrar al triángulo escaleno. Aquí vamos a encontrar al triángulo escaleno. Y por ahí ustedes se preguntarán, ¿no, profe? ¿Qué es el triángulo escaleno? El triángulo escaleno es aquel triángulo donde la medida de sus lados, de sus tres lados, son diferentes. Yo tengo un triángulo, ya este que sea un triángulo, y este lado, por ejemplo, que mida A, este lado que mida B y este lado que mida C. Para que sea un triángulo escaleno, el A tiene que ser diferente a B. Profe, el A tiene que ser diferente a C y el B también tiene que ser diferente a C. O sea, tienen que ser, los tres tienen que ser diferentes. No pueden ser iguales. A eso nosotros vamos a llamar ¿cómo? A eso nosotros vamos a llamar el triángulo escaleno. ¿Listo? A eso nosotros le vamos a llamar el triángulo escaleno. ¿Cuándo se llama triángulo escaleno? Cuando sus tres lados son diferentes. Cuando sus tres lados son diferentes. ¿Listo? También vamos a encontrar, a ver, también vamos a encontrar aquí al triángulo, a ver, perdón. Ya. Aquí también vamos a encontrar a otro tipo de triángulo. Isósceles. El triángulo isósceles. Acá también vamos a encontrar al triángulo isósceles. Profe, ¿qué es el triángulo isósceles? ¿Qué se cumple en un triángulo isósceles? En un triángulo isósceles se cumple o se va a cumplir que va a tener dos lados iguales. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Por ejemplo, si este es un triángulo isósceles, para que sea un triángulo isósceles, tiene que tener dos lados de igual medida. O sea, que él mida, si él mide A, él mide B. Para que sea triángulo isósceles, ellos tienen que ser igual. A es igual a B. Si A es igual a B, es un triángulo isósceles. Si tiene dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Profesor, una pregunta. ¿Y si A está en la punta, B está en la punta de arriba y C la aumentamos, está en la punta derecha de abajo, también es un triángulo isósceles? ¿Cómo? Si A está O en sea, la podemos punta... colocarlo acá C. ¿No? No, me refiero a que A está en la punta en la ¿Acá? punta izquierda. No, abajo.
A ver, acá. Ya, pero a la derecha. A la izquierda, perdón. A la izquierda. ¿Dónde está? ¿Acá? Ajá, Ah, que no, es está que lo que ahí. pasa es que A representa la longitud del lado. O sea, Ah, ya. estos son los vértices, ¿no? Este es mi triángulo, por ejemplo, este es el triángulo A, ¿no? Este es el triángulo ABC. Ese es el triángulo ABC. Son los vértices. Pero cuando yo me refiero que tienen que ser igual, me refiero a la longitud del lado. Ahora, una manera de representar que tiene dos lados iguales es, por ejemplo, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, aquí este simbolito de bolita, ¿no? Pongo este simbolito acá, yo pongo 3 bolitas acá, ¿ya? Yo pongo 3 bolitas acá, ahí está. Y yo coloco aquí también, coloco 3 bolitas, ¿ya? Yo también coloco aquí 3 bolitas. Entonces, ¿qué me está diciendo? Ah, profe, entonces me está diciendo que el lado AB es igual al lado BC. Ahí está. Me está diciendo que son iguales. ¿Listo? Me está diciendo, ya, me está diciendo que son iguales. Ahí está. Me está diciendo que son iguales. ¿Ya? Son iguales. Entonces, cuando tiene dos lados iguales, se llama triángulo isósceles. Por ejemplo, mide 5, él también mide 5. Pero no solo eso, sino que además se va a cumplir que estos ángulos de acá, también van a ser iguales. Él es alfa y él es alfa. O sea, ¿no? Por ejemplo, aquí está este lado y al frente está este ángulo. Aquí está este lado y al frente está este ángulo. Ellos dos tienen que ser iguales. Eso se cumple en el triángulo isósceles. Ahora, tenemos un tercer tipo de triángulo. Que viene a ser el triángulo bastante conocido, el triángulo equilátero. El triángulo equilátero. Profe, ¿qué es el triángulo equilátero? Te explico qué es. Todos son iguales. Claro. El triángulo equilátero es aquel triángulo donde sus tres lados, porque recuerda que un triángulo tiene tres lados, donde sus tres lados son ¿qué? Donde sus tres lados son iguales. El triángulo equilátero, ¿no? Por ejemplo, el triángulo equilátero ABC, es aquel triángulo donde sus tres lados son iguales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, una manera de representar que es un triángulo equilátero o que los lados son iguales es que si a este lado le pongo un símbolo, a este otro lado también tengo que ponerle el mismo símbolo. Y a este lado también tengo que ponerle el mismo símbolo. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Por lo tanto, voy a decir que viene a ser un triángulo equilátero. Viene a ser un triángulo equilátero. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Ahí está. Viene a ser un triángulo equilátero. Entonces, ¿qué cumple en un triángulo equilátero? Sus tres lados son iguales. Sus tres lados son iguales. O sea que el lado AB va a ser igual al lado BC y eso va a ser igual al lado AC. ¿Listo? Ahora, cosa importante. En un triángulo equilátero, donde te digo que tiene sus tres lados iguales, también va a cumplir algo más. Profe, ¿qué es lo que va a cumplir? Que la medida de sus ángulos internos, de los tres ángulos van a ser iguales también. Y puedo saber cuánto mide. ¿Sabe cuánto va a medir? Va a medir 60 grados, va a medir 60 grados y va a medir 60 grados. Ahí está. ¿Listo? ¿Van a medir cuánto, profe? Van a medir 60 grados. Ahí está. Eso es lo que tú tienes que saber, ¿ya? A ver, veamos por aquí algunos problemitas. ¿No? Problema número 1, mira lo que me dice. Acá mide 60 grados, acá mide 40. Me pide calcular X y clasifica el triángulo según la longitud de sus lados. Ahora escúchame, mira. Algo rápido. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales. ¿Ya? Mira, el triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, va a tener dos ángulos, ¿qué? Dos ángulos iguales. El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos también son iguales. Pregunta. El triángulo escaleno tiene sus tres lados diferentes. Si tiene sus tres lados diferentes, ¿qué va a pasar con sus ángulos? ¿Me puedes decir qué va a pasar con sus ángulos? También van a ser diferentes. Sí, sus ángulos son diferentes. Por acá lo apuntamos. Sus ángulos son, ya ponemos completo, son de diferente medida.
sus ángulos son de diferente medida. Ahí está. Sus ángulos son de diferente medida. Una manera de reconocer a un triángulo escaleno es que si sus tres ángulos son diferentes, es escaleno. Es una manera también de reconocer al triángulo, ya, al triángulo escaleno. Vamos a hallar el valor de x acá. A ver, vamos a ver qué nos sale. Mira. Tú vas a decir x más este ángulo que mide 60 más este ángulo que mide 40. Pregunta, ¿todo esto a qué es igual? ¿A qué es igual la suma de los ángulos internos? Igual A, a 180. a 100. A 180 grados. 180 grados. A ver, por aquí, suma 60 más 40. 60 más 40 es igual a 100, 100. 100, 100, 100. ¿Y este 100 cómo pasa? A Restar. restar. Y sale 80. X es igual, claro, es igual a 180 menos 100, ¿no? A 180, ya, a ver, ahora sí. Queda 80 grados. Menos 100, ¿no? ¿Y cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? 80 grados. 80. Ahí está. Claro. Ahora mira, tú tienes que este ángulo acá mide 80, este ángulo de acá mide 40 y este ángulo de acá mide 60. Tú quieres la clasificación según sus lados. Pero si sus tres ángulos son diferentes, sus lados también van a ser diferentes. Entonces, ¿qué voy a decir? Sus lados son diferentes. Por aquí vamos a apuntar. Sus lados, ¿ya? Sus lados son ¿qué? Sus lados son diferentes. Pregunta, si sus lados son diferentes, ¿cómo se llama el triángulo? Podría ser un triángulo. Escaleno. Recuerda que el triángulo que tiene lados diferentes, se llama triángulo escaleno. ¿Listo? Ya, muy bien. Sigamos, mira por acá. Vamos a ver por acá. A ver, rápido por aquí nomás para que no nos gane el tiempo, chicos. Sí, profesor, trabajando en ya clase, son las ¿no? 8:35 y ya va a acabar la clase. Se 8:30. acaba a las 9. Muy bien. Dime, mira, acá hay un cuadradito. Una media horita. ¿Cuánto vale este cuadradito? 90 grados. Claro, 90 90. grados. Ahí está. Ahora mira. La suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180. No te puedes olvidar de eso, de que la suma de los ángulos internos es igual a 180. Entonces vas a decir alfa más 90 grados más 50 grados, eso tiene que ser igual a 180 grados. 180. Ahora, ¿pero me puedes decir cuánto es 90 más 50? Es igual a 140. Ahí está, 140. Y este 140 va a pasar a restar, ¿no? O sea que alfa es igual a ¿qué? Ah, profe, quiere decir que alfa va a ser igual a 180 grados menos 140 grados. 40. Claro, alfa vale 40. Ahora yo te pregunto, ¿cómo se llama este triángulo? Escaleno, no, ¿cómo se dice? Y escaleno, sí, escaleno. Según sus lados, ¿no? Según sus lados, como sus ángulos son diferentes, sus lados van a ser diferentes. Entonces, ¿qué voy a decir? Ah, profe, ángulos diferentes, lados diferentes. Y si sus lados son diferentes, entonces, ¿cómo se va a llamar? Si sus lados son diferentes, entonces se va a llamar un triángulo escaleno. Esto viene a ser un triángulo escaleno. Ahí está. Nada más. Problema 3. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Pero fíjate, ¿qué tiene? A ver, por ejemplo, ¿no? Aquí, por si no notas bien, acá mide 40 grados, este ángulo mide 70 grados y este ángulo de acá también mide 70. Oye, tiene dos ángulos iguales. Ajá. Y cuando tiene dos ángulos iguales es porque tiene dos lados iguales. ¿Quiénes son esos dos lados iguales? El de acá y el de acá. Y si tiene dos lados iguales, yo voy a poner acá, ¿no? Tiene dos lados. Tiene dos lados iguales. Pregunta, cuando tiene dos lados iguales, ¿cómo se llama el triángulo? ¿Cómo se llama el triángulo que tiene dos lados iguales? Que tiene dos lados iguales. El triángulo isósceles. Ahí está, muy bien.
se llama triángulo isósceles. ¿Listo? Se llama triángulo isósceles. Nada más, no te olvides. ¿Ya? No te olvides de eso, por favor. A ver, sigamos. ¿Cómo son sus tres lados? Sus tres ángulos, sus tres ángulos. Ah, Mira, ¿cómo son? iguales. Iguales. Y si sus tres ángulos son iguales, entonces, ¿qué voy a decir? Sus tres lados, ¿cómo son? Sus tres lados son iguales, ¿cierto? Sí. ¿Por qué son sus tres lados iguales? Porque sus tres ángulos son iguales. Y yo te pregunto ahora, ¿cómo se llama el triángulo que tiene sus tres lados iguales? Escaleno. No, escalenos son lados diferentes. Triángulo. Equilátero. Claro, el triángulo que tiene, escucha bien, mira, préstame atención, no te olvides, ¿ah? El triángulo que tiene sus lados iguales, el triángulo que tiene sus tres lados iguales se llama triángulo equilátero. Se llama triángulo equilátero. Ahí está. Ya, triángulo equilátero. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Se llama triángulo equilátero. Muy bien, sigamos entonces. Vamos a resolver algunos problemas más. A ver, uno. Ya. Vamos a resolver algunos problemas, pues, de la parte de sigo practicando. Ya vamos a resolver problemitas de la parte de sigo practicando. Vamos a ver. Ya, vamos a ver. Problemas así facilitos nomás, chicos, ¿ah? Profesor, Los todavía últimos, no los hemos primeros. resuelto la 10 y la 10 y la 9. Lo que pasa es que ahí no hay 10, no hay 9. Solo había hasta el problema 7. Por eso, de sigo practicando, tu tarea son los 6 primeros preguntas. Del 1 al 6. De las 7 ya eso lo voy a hacer. Yeah. Ya, mira, Luis. Dime. Ah, es el Te triángulo. quería decir algo. La tarea de álgebra, si no me equivoco, la he imprimido, pero me sale solo la mitad. Por eso, es solo eso. Solo lo que te sale, nada más. Son 6 preguntitas, 5 nomás. Ah, ya, 6 me salen, 6. Ya, sale. 6, pero borroso. ¿Borroso? Ah, las 6, así medio me sale borroso. Así. ¿Será porque lo jalé? Debe ser. Ah, no. Pero solo lo que te sale. Creo que son 5 o 6 problemas son. Ya. ok. Igualito en geometría también van a ser 6 problemas. Ah, ya, ok. Ya, Gracias. vamos. Mira acá. Clasifica el triángulo mostrado según la longitud de sus lados. Sus lados, ¿cómo son sus lados? Los lados ahí son diferentes. No, Son lados. Son diferentes. Son Podría ser un diferentes. triángulo escaleno. Claro. Sus lados son diferentes. Acá lo que tú te tienes que dar cuenta que sus lados, ya, tú te tienes que dar cuenta que sus lados son ¿qué? Sus lados son diferentes. Y si sus lados son diferentes, ¿cómo se va a llamar entonces? Si sus lados son diferentes, se va a llamar triángulo escaleno. Si sus lados son diferentes, se va a llamar triángulo escaleno. ¿Listo? Nada más. Recuerda, no te olvides, ¿ah? Lados diferentes, ¿cómo se llama? Lado diferente se llama triángulo Escaleno. escaleno. Muy bien. Sigamos entonces. Problema número 9. Ya, mira lo que nos dice. Calcule X si en la figura mostrada el ángulo ABC. Profe, ¿quién es el ángulo ABC? A, Triángulo. B, C. A, B, C. Sería la B. Claro, el que está en el centro. Porque la B está en el medio. Este ángulo mide 90 grados. ¿Y recuerdas cuánto tienen que sumar los tres? Sí, 180. 180. ¿Ya cuánto vale X entonces? 180. No. ¿Cuánto vale X? Se refiere a cuánto vale X. A ver, 90 más 50, es igual a 130. Claro, 50, ¿no? 50. Sí, Porque tú 50. vas a decir lo siguiente, ¿no, profe? Vas a decir X más 90 más 40, que es el otro ángulo, tiene que sumar 180. Ahora, tú sabes que 90 más 40
Tú sabes que 90 más 40 te da ¿cuánto? 130, ¿no? Y ese 130 va a restar a 180. Tú vas a decir, X es igual a 180 grados menos 130. Y 180 menos 130, ese es igual a 50 grados. Y eso viene a ser la respuesta. ¿Cuánto mide entonces? Mide 50 grados. ¿Listo? Mide 50 grados. Ahí está. Muy bien. Sigamos entonces. Ya, sigamos. Hacemos otra problemita más. A ver, vamos a ver. Faltan más que dos. Profesor, ya son las 8:44. Muy bien, sobre todo resolvemos más problemas. Mira, clasifica el triángulo mostrado según la longitud de sus lados. Me falta saber o me falta conocer un ángulo, ¿no? Sí. Le voy a llamar alfa. Alfa. Y recuerda que la suma de los ángulos internos tiene que ser igual a 180. O sea, alfa más 55 grados más 70 grados tiene que ser igual a 180 grados. ¿Tú me puedes decir cuánto vale 55 más 70? 125. Entonces vas a decir, alfa 25. más 125 es igual a 180. Pero este 125 pasa a restar, ¿no? Alfa es igual a 180 grados menos 125 grados. ¿Y me puedes decir cuánto vale eso? 45. No, 25. 55. Eso vale 55. O sea que este ángulo alfa vale 55 grados. Pero mira, ve, profe, él también vale 55. Él también vale 55. ¿Qué tiene? Dos ángulos iguales. Son dos ángulos iguales. Pero si tiene dos ángulos, ya, si tiene dos ángulos iguales, entonces, ¿qué se va a cumplir? Entonces tiene dos lados que, entonces tiene dos lados iguales. Si tiene dos ángulos iguales, entonces tiene dos lados iguales. Y si tiene dos lados iguales, ¿qué va a pasar si tiene dos lados iguales? ¿Cómo se le va a llamar al triángulo? Llamar triángulo isósceles. Muy bien, excelente. ¿Cómo se le va a llamar entonces? Se le va a llamar triángulo isósceles. ¿Listo? Se le va a llamar triángulo isósceles. Isósceles. Muy bien, excelente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Ya. Ahora mira, a ver, vamos a continuar. Problema número 10. Problema número 10, por acá. Ahí está. Mira acá. Acá hay una culebrita, ¿ve? Acá hay una culebrita. ¿Qué quiere decir? Que estos dos lados, ¿cómo son? Son diferentes o iguales. No. Si acá hay culebrita, estos dos lados son iguales. Claro, son iguales. Ahora, si tiene dos lados iguales, recuerda que si tiene dos lados iguales, tiene que tener dos ángulos iguales. Y la pregunta es, profe, ¿quiénes van a hacer esos ángulos? Los que están al frente de él. Este ángulo de allá. Ese de allá, con el que está al frente de él. Con este. Ah, profe, si este vale X, a él también tiene que medir X. Ahí está. Él también vale X. Pero como ahí está 40, también va a medir 40. No. Lo que son iguales son los ángulos que están al frente de los lados. Por eso estoy trazando una flechita acá. A ver, un ratito, vamos a cambiarle de color. Por eso yo estoy trazando una flechita acá. ¿Quiénes van a ser los ángulos iguales? El ángulo que está al frente de él. ¿Quién está al frente de X? El que está al frente de este lado también tiene que llamarse X. Ahí está. Y la suma de los ángulos internos, recuerda que es igual a 180. Tienes X más 40 grados. Eso tiene que ser igual a 180 grados. Pero X más X te da 2X. 2X es igual a ¿cuánto? 2X es igual a 180 grados. 140. Vas a restar menos 40. Claro, muy bien, por ahí lo escuché, ¿no? Entonces, Sí. 180 Menos menos 40 40 te da 140. Ahora Lo tú tengo que sabes que dividir el 2 entre dos está porque es multiplicando. 2X. El 2 está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? 140 entre 2. A ver, dime cuánto es 140 entre 2. Sobre 50 y 70. 70, sí. 140 entre 2 me da 70. ¿Cuál es la respuesta a este problema 10? Sería 70 grados. Sería 70 grados. Ahí está, sería 70 grados.
Continuemos, ¿no? 2 problemas más y terminamos, chicos. 2 problemas más y terminamos. Ya. Vamos a ver por acá. Clasifica el triángulo mostrado según la medida de sus ángulos. Ah, ya, a ver, vamos a ver. La medida de los ángulos internos de todo triángulo, por ejemplo, acá tengo el ángulo X, más este ángulo que vale X más 20, más el otro ángulo que vale 70, que son los ángulos internos. Eso es igual a... 180. Claro, es igual a 180. Por ejemplo, ¿cuánto es X más X? X más X es igual a 2X. ¿Y 20 más 70? 90. Igual a 90. ¿Igual a cuánto? Igual a 180. 180. El 90 va a pasar a restar y vas a decir que 2X es igual a 180 grados Ah, menos bueno. 90. Claro. Y 180 igual a- menos 90, ¿cuánto es? Ahí lo han dicho, es el 90. 90. Pero Pero el lo 2, tendría que dividir entre 2. claro, porque tendrías que dividir entre 2. 90 entre 2. sale 45. 45, excelente, muy bien. X vale 45. O sea que este ángulo, ¿cuánto mide? Este ángulo mide 45 grados. Pero él sería 45 más 20, o sea, ¿cuánto mediría? 65 grados. 65. Ahora, te pide que lo clasifiques según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos. Ya. Y Entonces. según sus ángulos son diferentes. ¿Cómo se llama? ya. Pero lo que sucede es que cuando nosotros vimos la clasificación según sus ángulos, según la medida de sus ángulos, teníamos triángulo rectángulo, porque un ángulo medía 90 grados, y teníamos el triángulo obtusángulo, porque sus ángulos tenía un ángulo que mide más de 90, y el triángulo acutángulo, porque sus ángulos eran menores que 90 grados. Pregunta, ¿sus ángulos son mayores o son menores que 90? Menores. Son menores que Menores. 90. Claro. Y si sus ángulos son menores que 90, se llama triángulo acutángulo. Se llama triángulo acutángulo. Rectángulo. ¿Ya? Usted, Se llama- disculpe, ¿por qué no puede ser un triángulo obtusángulo? Porque para que sea obtusángulo, tiene que tener un ángulo que mida más que 90. ¿Cuál de estos 3 ángulos mide más que 90? Ah, ya, ok. Ya. Ninguno. ¿Ya? Ninguno. Ya. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Acá. Por ejemplo, a este ángulo de acá le vamos a llamar alfa, ¿ya? Y vamos a hallar cuánto vale alfa. Vamos a hallar cuánto vale alfa. Recuerda que la suma de los ángulos internos, es igual a ¿cuánto? A 180. A 180. Es igual a 180. ¿Listo? Es igual a 180. Entonces, ¿qué voy a decir? Ah, profe, la suma de alfa, perdón. La suma de alfa más 20 grados, más 20 grados, tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 180. Pero tú me puedes decir cuánto vale 20 más 20. 40. 40 grados. ¿Y eso es igual a cuánto? A 180. El 40 pasa a restar. Alfa es igual a 180 menos 40. Y dime, ¿cuánto es 180? 140. Alfa vale entonces 140 grados. 40 grados. Ahí está. Oye, mira, este alfa vale 140. Ah, Este ya. ángulo es mayor que 90. Obtusángulo. Excelente. Obtusángulo. Obtusángulo. ¿Listo? Obtusángulo. Ya, es obtusángulo. Ojo, profe, acá tiene 20 y 20. Tiene 2 ángulos iguales, tendría que tener 2 lados iguales. Profe, ¿es isósceles? Sí. Es isósceles según sus lados. Pero como a mí me pregunta según la medida de sus ángulos, Tengo que según la poner. medida de sus ángulos es obtusángulo. ¿Listo, chicos? Muy bien, chicos. Llegamos pues al final Yo, de la profesor. clase. Ya, cuídese. llegamos al final de la clase, chicos. Muy bien. Profesor, son las 8:53. Exacto. Exacto. Una pregunta para